Bueno, el apetito de riesgo implica definir límites y esos límites pueden ser individuales, pueden ser consolidados y pueden revisarse diferentes indicadores y sobre todo en el tema del impacto establecer impactos respecto al tamaño del patrimonio. Entonces, ¿a qué se refiere un poco la norma con eso? Porque recuerde que aquí estamos un poco en eso de que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Tenemos para una cooperativa de ahorro y crédito, para un fondo de empleados de actividad o de categoría plena, el indicador, por supuesto, de solvencia o de solidez en el caso de los fondos de empleados. Las demás entidades no, lo que no significa que no lo puedan calcular. Respecto a eso, yo creo que uno tiene que fijar límites de exposición frente al patrimonio propio. Es un error, o pues creería yo que nosotros tenemos que empezar de cierto modo a ver los aportes como si fueran un pasivo. Nosotros tenemos, voy a ampliar aquí, yo sé que eso pues a algunos les puede sonar como blasfemo, ¿no? Porque desde el tema de las NIF se ha defendido que no, que los aportes son patrimonio. La verdad es que eso es una falacia. Los aportes son un pasivo. Algún día contablemente llegaremos a ese punto, a reconocerlos como lo que son, un pasivo. Los aportes de la gente no se pueden perder, es así de sencillo. Fuera de eso, los aportes se devuelven cuando el asociado se retira o se cruzan y los únicos que tienen ese comportamiento son los pasivos. Por ende, lo único que realmente es capital propio es lo que la superintendencia ha venido llamando y se ha venido construyendo hace rato, el capital institucional. Mire, yo solo quiero que ustedes se imaginen que uno no midió adecuadamente sus riesgos por este lado y entonces empiezan a sucederse que hay unas pérdidas y esas pérdidas no alcanzan a ser cubiertas con el valor de la reserva para protección de aportes. Entonces, por ende, hay que aplicar lo que llaman la retención proporcional de pérdidas. ¿Cómo funciona eso? Usted coge la reserva, entonces supongamos una entidad que tiene una reserva de 1.000 millones de pesos, pero tiene unas pérdidas que se los ocasionaron. Mire, hoy en día yo he visto con estos ojos que se los ha de comer la tierra por allá una cooperativa que tiene un pleito con la DIAN por 6.000 millones de pesos. Afortunadamente allá pues la entidad tiene el capital para responder por eso, pero 6.000 millones de pesos con la DIAN. Por allá también otro fondo de empleados, le hicieron un fraude, un robo interno, 700 millones de pesos. Y la cooperativa de Andes, pues, que no quiero llover sobre mojado, ni se diga. Y aquí la cooperativa Progresemos de Cali, pues, peor dolor. Entonces supongamos que tuvo una pérdida de 1.500 millones de pesos y los aportes de esta entidad son 10.000 millones de pesos. Entonces uno dice, ¿cuánto es el patrimonio neto? 9.500 millones de pesos. Este es el factor, ¿no? Este es el factor con el que la superintendencia señala debe establecerse la retención proporcional de pérdidas. Como ustedes pueden ver allí, o si lo quieren sacar de este modo, hay 500 millones y 500 millones es el 5% de esto. Ahora, si se divide este sobre este, llegamos al mismo llanito. Solo podemos devolver el 95%, o visto del otro lado, tenemos que retenerle un 5%. Entonces usted coge un asociado y le dice, este asociado se va, hay que devolverle 1.000.000 de pesos, y le dice ahí menos 50.000 pesos, y por aquí dice retención proporcional de pérdidas, y entonces le vamos a devolver 950.000 pesos, no es nada. Ahí mismo ríase usted, esta persona de decir, oh, ¿y esto qué fue? ¿Cómo así que 50.000 pesos retención proporcional de pérdida? ¿Eso qué significa? Entonces uno empieza a explicar, no, que la ley 79, que la ley 54, que la circular básica jurídica, lo que usted le diga no va a servir de nada. Lo único que él sabe es que le confió una plata a una organización que le acaba de generar una pérdida de 50.000 pesos, cuando él lo que aspiraba era a otra cosa. Este habla con este otro, ¿cómo te parece lo que me pasó? ¿Cómo te parece lo que me pasó? ¿Cómo te parece lo que me pasó? Y ya entonces, cuando menos piense, tiene usted un poco de gente retirándosele de la entidad, que porque tiene unas pérdidas, que lo más probable es que se quiebre, que la entidad va a estar ilíquida, se genera un pánico y terminan acabando con la organización. En el caso del fondo de empleados del que les estoy hablando, que es un caso cierto, en el año 2018 se les presentó el fraude de los 700 millones de pesos. No le han retenido un peso a nadie, porque las reservas y la solvencia patrimonial de ese fondo no tiene problema. Pero el mero hecho de que la gente se haya dado cuenta
de que hubo una pérdida de 700 millones por un fraude interno, generó un daño reputacional tan grave que se les ha retirado el 25% de los asociados y se les han llevado más o menos unos 6.000 millones de pesos en captaciones, especialmente pues CDATs y los mayores aportantes y ahorradores han salido corriendo por una pérdida de 700 millones y eso que tienen como 3.000 millones de pesos de reservas. O sea, la pérdida sí es grave, pero no es que la plática se vaya a perder. Si eso es así, sin retenerle un peso a nadie, y llevan 3 años, 18, 19, 20, 21, ya va 4 años, y no se han quebrado, pues ya no se van a quebrar, y la gente sigue paniqueada por una pérdida que inclusive ya jugaron. Entonces, ¿a dónde voy con? Porque a pregunta compleja, respuesta compleja. Usted debería establecer su apetito de riesgo única y exclusivamente sobre los niveles de capital institucional. No se ponga a meter ahí que el indicador de solvencia. Le voy a decir por qué. El indicador de solvencia involucra el capital mínimo irreductible. Ahora, eso que yo estoy diciendo, pues que no voy a meter eso, no, usted puede meter lo que quiera. De hecho, técnicamente está bien establecer límites respecto al capital mínimo irreductible, al indicador de solvencia, que no todas lo manejan. Pero resulta que el capital mínimo irreductible también son aportes de los asociados. O sea, usted no puede contar con eso para cubrir las potenciales pérdidas que pueda tener la entidad. Entonces, por eso le digo yo, vea, la verdad, les recomendaría a todos los que están aquí, coja el patrimonio, así más bien, coja el patrimonio, réstele los aportes sociales, todo, ¿sí? Lo que le queda a usted, esto diría uno, es el patrimonio propio. Inclusive, esto es diferente como lo mide la Super, porque la Supersolidaria empieza que el capital institucional no incluye los resultados por adopción NIF, pero los resultados por adopción NIF son valorizaciones de los bienes inmuebles por ADA del 2016 que quedaron metidos ahí, y esos bienes inmuebles, pues a la hora que se vendan, la mayoría ni se van a vender. Entonces, realmente, a hoy que estamos tomando la foto, hay que los excedentes del ejercicio, mire, esos no se han distribuido, así que esos siguen siendo respaldo patrimonial, se podrían perder y voltear. Lo que no se pueden perder son los aportes. Reste los aportes del patrimonio, ahí le queda el patrimonio propio. Entonces, haciendo el balance otra vez aquí, nuestro patrimonio propio es esto. Todos los riesgos de aquí deberían caber allí. Saro, Sareme, Sarele, Sarlaf y Sarce, que es el que me están preguntando. Entonces, cuando usted le dicen apetito de riesgo, uno es cuánto es el máximo de cartera que se podría llegar a perder. Que entonces uno dice, para nosotros, entonces vamos a armar un semáforo. Bueno, para nosotros y de acuerdo con nuestra historia, entonces esos niveles podrían estar por el orden normal, la mora nuestra. O bueno, usted también podría llegar a establecer cuánto es la pérdida, pues, de cierto modo esperada, ¿no? De cada 100 pesos que usted presta en los últimos 5 años, ¿cuánto está perdido hoy? Y entonces esa vía también podría llegar a usted una medición de pérdida esperada, pero por el método que sea, supongamos que usted tradicionalmente se le da una pérdida entre el 2 y el 3% de cada 100 pesos que presta, esta plática se le pierde. Entonces usted puede llegar a establecer, bueno, y también mire su historia, ¿no? Porque la historia fluctúa. Puede haber tenido años en los que eso se comportó muy mal, ciclos económicos muy negativos. Pero vamos a suponer esto. Yo no puedo perder en riesgo de crédito más del 50% del capital propio. Es un límite que usted acaba de establecer. Entonces, el 50% del capital propio, ¿qué porcentaje representa de la cartera? Entonces usted dice, eso representa el 5%. Entonces usted dice, ahí fijé para el indicador de calidad de cartera un límite, 5%, un apetito por debajo del 3%, y entre 3 y 5% estaría bien, pero cuando llego a rojo significa tengo un índice de calidad de cartera que equivale al 50% del patrimonio propio. Entonces, pues definitivamente estoy dentro de los, no solo estoy por fuera de los promedios históricos, sino que estoy por fuera del umbral óptimo o adecuado para proteger los aportes, los ahorros y los intereses de terceros. Entonces aquí definitivamente hay que tomar medidas. Pero si estamos hablando de SARC, entonces debe haber toda una serie de indicadores que usted mismo desarrolle. Por ejemplo, el tema de la concentración individual.
Esa concentración individual a nivel de reglamentos seguramente está limitada y la persona encargada de riesgos debe velar porque se cumplan, que a nadie se le va a prestar más de X plata. No importa la capacidad de pago y las líneas que use, cuando las sume todas no se pueden pasar de tanto. Si eso no está en su reglamento, búsquelo y defínalo. También puede ser que los 5, los 10, los 20, los 30 mayores deudores, ¿cuánto es lo máximo que pueden concentrar de cartera? ¿Qué tal que justamente se insolventen o se pierdan esos y tener como referencia siempre qué porcentaje representa eso del patrimonio? Y así debería hacerse con los demás para no ahondarles mucho el asunto. Imaginémonos que usted se le llegara a dar, no sé si ustedes, a propósito, es que no me quiero desviar mucho en el tema, pero en CIAR, trimestralmente, al corte de cada trimestre, se debe hacer una evaluación integral de la solvencia de la entidad y su capacidad para asumir riesgos. No sé si ustedes lo estarán haciendo ya. Recuerden que esto entró en vigencia desde julio del año pasado. Hay algunas entidades que apenas están pensando en por dónde empezar. Eso significa que ya lleva un año atrasado, pero esto tiene que estar funcionando desde el 1 de julio del año pasado. Entonces, si usted se va aquí a la circular básica contable y entra aquí al título cuarto, sistema de administración de riesgos, y entra aquí a ahí la invitación es a que le echen una leidita. Por ejemplo, uno puede escribir aquí la palabra que ya se me olvidó. Sí, trimestre. A ver, trimestre, apareció por aquí, es que tengo sí, mira, la persona responsable de la gestión de riesgos deberá presentar en la reunión del comité de riesgos al final de cada trimestre una evaluación integral de la solvencia de la organización. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, en riesgo, las personas que están trabajando con nosotros ese tema de riesgo de liquidez, que ya tuvimos pues la primera sesión, estamos construyendo con ellos alguna posibilidad, una propuesta como de este estilo. Entonces, imaginémonos esto. Una entidad que tiene 35.000 millones de pesos de activos, imaginémonos un riesgo no identificado por el 1%, esto es SARU, por ejemplo, una multa, una demanda de la DIAN por el tema de régimen tributario especial, o una multa de la Supersolidaria que puede ser hasta de 200 salarios mínimos, un riesgo no identificado. Bueno, caja, ¿no? Que se roben el 2%, el 20% de la caja. Esto es de mentiritas, pues, pero la caja no vale nada. Que hubiese un fraude, robo, sustracción, como el que ocurrió en este fondo de empleados que les estaba mencionando, por el 10% de la plata que hay en bancos, en efectivo. Es una estimación, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero nosotros tenemos una póliza. La pregunta es, ¿y la póliza realmente sí cubre esos montos? ¿Qué tal que uno le ponga aquí? No, se roban el 50% de la plata. ¿La póliza realmente sí cubre esos montos? Habría que hacer pues una evaluación individual de cada entidad de cómo está manejando sus riesgos operativos sobre el manejo de la liquidez. Las atribuciones, las instancias, qué se necesita para poder disponer de los recursos, firmas, a veces se dan falsificaciones, en fin. Pero supongamos que sí, que la póliza cubre estos montos de riesgo. Igual habría que hacerse cargo del descubierto, ¿no? Imaginemos equivalentes de efectivo, ¿no? Se presentó una desvalorización de las fiducias y se perdió el 20%. Eso ya ha ocurrido, no de esas proporciones, pero recuerden que el año pasado hubo gente que tenía fondos fiduciarios y esa plata se perdió. Bueno, una parte. Eso no lo cubre ninguna póliza. Inversiones, ¿no? Imaginemos una desvalorización del 20% de unas inversiones que tenemos por aquí. 6.800 millones de pesos, entonces se desvalorizaron 1.300 millones, estoy exagerando. La cartera de crédito, ¿no? Imaginemos una mora del 10%. Entonces, pues la provisión general solo cubre 252 millones de pesos, el resto tocaría contra el patrimonio. Y bueno, cuentas por cobrar se perdió el 20% y cayó un meteorito justo en la propiedad, planta y equipo. Afortunadamente eso el domingo, los asociados estaban celebrando el Día de la Madre, o sea que cuando volvieron el lunes, los empleados encontraron el cráter donde quedaba antes la oficina. Menos mal la información se salvó porque habían trabajado con Carlos el tema de seguridad de la información, así que eso estaba en la nube, pero lo que fue papeles, todo eso se quemó, equipos, inmuebles, no importa, la póliza responde, como dice el tigre, no importa, nosotros respondemos, pero el deducible hay que hacerse cargo. En ese caso, la sumatoria de todos esos riesgos equivale a 4.200 millones de pesos, y si uno va a ver,
El patrimonio sin aportes de esta entidad apenas es de 1.500, o sea que por cada 100 pesos de riesgos apenas tiene 36 pesos. Lo que quiero decir es un tema de definir apetito de riesgo, pues muy individual, cada entidad, pero debería, aunque no le toque implementar SARO, ni SAREME, ni SARO, establecer cuánto puede llegar a ser el monto de los diferentes riesgos que pudieran llegar a materializarse en su entidad, una multa por un tema de SARLAF, una demanda. En eso, pues, podría ser como en esta entidad que hay aquí, esta es una entidad real, pero pues no vamos a decir cuál es, porque entre otras cosas yo tampoco me acuerdo, la estamos utilizando como base para la capacitación. Entonces aquí está la evolución histórica de esta entidad y entonces ahí ve cómo hay indicadores para SARC, indicadores para esto vendría siendo SAREME y SARELE, estos serían indicadores para SARO y se establecen niveles de apetito como están aquí. Entonces, para colocar el ejemplo, mire, esta entidad definió que su apetito del riesgo de crédito en materia de mora no podía ser entre el 2 y el 4. Entonces son diferentes perfiles, ¿no? Entonces, esta lo definió ahí. Entonces, mire, aquí le va mostrando el mapita de calor cuando su indicador está saliéndose del apetito y está pasando al nivel de tolerancia y cuando ya pasa del nivel de riesgo. Por ejemplo, si le diera 5, se le pone rojo y aquí le da 0 puntos. Si le pone 1,5, pues le da 2, pues le da verde y le pone aquí 5. Y todos esos riesgos combinados, pues aquí te van mostrando cómo va evolucionando el perfil de riesgo y este es el apetito nuestro.